tía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A la palma y al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de... ¿Te acuerdas de eso? Papá, así lo llamamos todos en nuestro departamento informativo. Hoy jubilado, pero no retirado, nos cuenta su historia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Habíamos prometido en esta tercera temporada del programa ¿Te acuerdas? Iniciar por el final en cuanto a la memoria histórica de la televisión y sobre todo referidos al trabajo del departamento informativo en nuestra televisora. Y por el final en ganas de llegar a una persona que tiene un cúmulo importante de experiencias de la memoria histórica de la televisión en nuestro municipio especial, y precisamente eres tú, Dagoberto Consuegra. Qué gusto tenerte aquí en la mesita de ¿Te acuerdas? Igualmente. Y ya han pasado por aquí varios profesionales de la prensa pinera y muchos han hecho alusión a papá, que eres tú. Sí. ¿De dónde nace ese calificativo para ti? Bueno, en primer lugar creo que es porque era, o soy, ¿no?, el mayor, el de más edad entre el colectivo de periodistas de Isla Visión. Y también porque me tocó en varias oportunidades, hacer un poco de tutor de algunos periodistas jóvenes que se fueron incorporando al colectivo, tanto de la emisora primero como de Isla Visión después. Y fue justamente Noel Otaño quien, cuando se incorporó aquí, a propuesta mía incluso, me asignaron para que lo atendiera durante un tiempo. Y entonces en esa etapa de sugerencia, de un poco de aprendizaje en el medio y demás, él salía conmigo a hacer los reportajes. Así se pasó durante un mes o 2 meses aproximadamente. Y me puso ese apodo de papá y me decía, tú tienes que enseñarme porque tú eres mi papá. Y en definitiva ese nombre perduró después y ya todo el mundo me dice papá. Tan así ha perdurado que todo el mundo hoy en el telecentro te dice papá, y sí, eso dice de lo importante que ha sido no solo para los periodistas en nuestro telecentro Isla Visión, sino también para todo el colectivo de trabajadores de este centro televisivo. Pero mi propuesta va un poco más atrás en el tiempo. Desde Vueltas, lugar donde naciste, donde creciste. Donde crecí, porque nací en Zulueta. Exacto. Bueno, desde Zulueta, transitando después un poco más adolescente por Vuelta, en la provincia de Villa Clara, pues ahí fueron las primeras inclinaciones de tu infancia, de tu adolescencia, hasta llegar a la capital cubana para poder estudiar como periodista. Que quiero que hagamos ese recuento en un poquito de tiempo. Muy breve, ¿no? Claro, en un poquito de tiempo, por eso te digo. Porque quizá fue una de mis etapas más, pudiéramos decir, un poco más triste, de menos perspectiva, mi niñez y mi adolescencia, porque me tocó nacer en el campo, en una familia pobre, y para que tengas una idea, yo empecé a ir a la escuela primaria a la edad de 11 años. Y 3 años después dejé la escuela. ¿Con 13 años? 13 o 14 años, por ahí andaba. Y dejé la escuela porque había que trabajar en el sitio, en la finca de mi papá, había que trabajar, ya yo era un hombrecito. Y desde temprana edad pues trabajaba en el campo. Ya, esa fue mi niñez.
Y luego tuve que, por medios propios, aprovechar las oportunidades que empezó a dar la revolución desde el triunfo mismo de la revolución, mediante aquello que se llamó seguimiento. Era un proceso de educación para adultos. Yo era ya un joven y me busqué todos los libros del seguimiento aquel que después se llamó Educación Obrera Campesina. Me busqué todos los libros, estudié los libros, me presenté examen y saqué el 6º grado. A partir de ahí, pues ya tomé una beca de formación de maestro, me hice maestro del ejército. Bueno, pues eso dice de una de las características esenciales de Dagoberto Consuegra, papá. Es que es casi paradójico. 11 años inicias la primaria, 13 años por necesidades familiares, tienes que incorporarte al trabajo, como bien has contado aquí, pero la perseverancia. Claro. La perseverancia te marcó desde la infancia hasta hacerte precisamente maestro por propia preparación. Yo diría que autodidacta, preparándote. Qué bien, qué bien. Entonces la perseverancia en Consuegra ha marcado. La carrera de periodismo me costó trabajo también, mucho trabajo. Yo tenía que moverme desde aquí hasta La Habana, eso con todas las inconveniencias que había en aquel tiempo. Y incluso compartiendo eso con algunas responsabilidades, porque yo era, ya en la parte final de la carrera yo era director de Radio Caribe y delegado del ICRT en la isla. Y tenía que llevar esas dos cosas y viajar toda la semana. Ese curso se convirtió después cada 15 días o cada un mes, pero los primeros cursos que dio la Universidad de Periodismo era toda la semana, había que viajar allí. Ya te puedes imaginar el inconveniente que eso trae para una persona que además tiene otras responsabilidades que cumplir. Bueno, en Ciudad de La Habana ya preparándote, trabajando, sé que iniciaste como camarógrafo. ¿Cómo llegas a la Isla de la Juventud? Yo me gradué, estudié en la Escuela Politécnica del ICRT más Revolución y me gradué en la escuela de camarógrafo. Fue mi primer trabajo en el ICRT, precisamente fue de camarógrafo y de guionista de televisión. Pero La Habana no me gustaba mucho, había que trabajar en La Habana y no me gustaba mucho. Y me dieron la posibilidad de venir a la isla como asesor de programa y como guionista de programa, escritor radial. Aproveché esa oportunidad y junto con otros compañeros, entre los cuales estuvo Doris Cairo, la actual directora de Radio Caribe, Florencio Gómez, ya fallecido, Aquilina Cruz, Miriam Rivas, es decir, un grupo de compañeros graduados en distintas especialidades allí en la escuela, vinimos hacia la isla y ahí me empezó mi historia en esta tierra. En la radio, precisamente en nuestra emisora Radio Caribe. ¿Cómo fue el trabajo de Dagoberto Consuegra en la radio? Ya te dije que empecé como escritor, pero después hice todo lo que había que hacer. Incluso actué, fui periodista, director de programa, fui jefe de información, fui jefe de programación y por último director de la emisora. Trabajé allí 16 años en Radio Caribe. Fue para mí una gran experiencia porque me sirvió de mucho en formación profesional y también como una persona. Tuve allí compañeros que me enseñaron, que me contribuyeron a mi formación profesional. ¿Quieres hablar de alguno en especial? Sí, como no, ahí estaba Manuel Tantao, estaba Manuel Andrés Mazorra, estaba el propio Ernesto Medina, también Jorge Charles Urquiza era de esa época. Y yo era muy novato en periodismo, ¿no? Y di mis primeros pasos ahí precisamente. Bueno, ¿qué es el periodismo para Dagoberto Consuegra? La razón de ser de mi vida, ¿no? Y creo que si vuelvo a nacer, vuelvo a decir quiero ser periodista. Unos 350 millones de litros de leche produjo la ganadería cubana el pasado año. Pero esa cifra sería mayor si el hurto y sacrificio ilegal dejara de ser un flagelo para el sector pecuario. La nociva práctica afecta también el crecimiento de la masa, pues el mayor % de las reses que corren esta suerte son hembras. Estas imágenes corresponden a la reproducción de los hechos de uno de los casi 20 hurtos y sacrificios cometidos por 2 ciudadanos de la Isla de la Juventud. La comercialización del producto era el propósito de tales fechorías.
Yo creo que si los ciudadanos que consumen esta carne o compran esta carne en el mercado negro por la calle combatieran esta actividad delictiva, pienso que las personas que se dedicaran a la matanza de ganado vacuno fueran menos y se combatiera de forma general. El hurto y sacrificio ilegal de ganado ha disminuido en más del 50% en el municipio especial durante los últimos meses. La colaboración del pueblo y el trabajo de la policía han sido determinantes. Actualmente, el territorio acumula el índice de esclarecimiento más alto de todo el país. En la isla, Dagoberto Consuegra, Noticiero de Televisión. Este programa sabes que trata de rescatar la memoria histórica de la televisión, su surgimiento, su desarrollo, y sé que tienes muchos datos valiosos para ofrecernos, para aquellas personas, sobre todo como yo, que no tiene el antecedente de cómo era nuestra televisión en aquella etapa. Después de la emisora Radio Caribe, llegas a trabajar en el Telecentro siendo, ya nos has comentado, delegado del Instituto Cubano de Radio y Televisión en la Isla de la Juventud. Tuviste un grupo importante de tareas esenciales para formar la televisión en nuestro territorio. Sí. Cuéntanos. Cuando se inicia o cuando se dan los primeros pasos para crear la televisión en la isla, yo estaba en Radio Caribe y precisamente a mí fue el que me encomendaron la tarea esa de dar esos primeros pasos. Estaba diciendo ahorita que por ahí andaba en los archivos de aquí de Isla Visión. Me parece que es posible que esté todavía el primer proyecto de programas que yo hice cuando había que presentarlo, a ver qué cosa iba a hacer la televisión en la isla, y presenté aquel proyecto de programa. Y entonces tuve también la responsabilidad de seleccionar el personal que trabajó después aquí, enviarlo a la capacitación, de seleccionar el lugar donde está hoy la televisión, también de la adaptación de ese lugar. En fin, se dieron los primeros pasos hasta que después se incorporó Eloy y continuó. Ya yo no estaba en este trabajo. Y te decía también que mi primer esfuerzo como trabajador de la televisión en la isla, yo participé en las primeras transmisiones de la televisión que se hicieron en el año 1973. Se hicieron en ocasión de la celebración en la isla de un torneo de boxeo Playa Girón. Y había un equipo de control remoto aquí de la televisión cubana. Estaba Manuel Andrés Mazorra, de delegado del ICRT, y aprovechó esa oportunidad. Empezamos a conversar y dice, vamos a transmitir televisión en la isla. Y se lo planteamos a la dirección. ¿Fue la primera experiencia? La primera experiencia de televisión. Y empezamos a transmitir una programación diaria. Estuvimos transmitiendo durante 15 días al aire. Salíamos todos los días a las 5 de la tarde, un tiempo antes de empezar el torneo, que se daba en el estadio Cristóbal Labra. Y desde allí transmitimos durante 15 días, todos los días, alrededor de 40 minutos, una hora, algo así. ¿Y cómo se hizo la televisión durante esos 15 días? Se hacía un noticiero y se hacía una revista. Era un noticiero, los locutores eran Alberto Rodríguez Ramos y Cándido Domínguez. Alberto Rodríguez Ramos ya fallecido, Cándido Domínguez está de director de la INE Matanza. Eran los locutores. Y se hacía una revista donde se presentaban grupos musicales, aficionados, estudiantes. Era la época en que se iniciaban aquí las escuelas, en el campo y eso. En tanto, en esa experiencia que papá ha conservado de toda la memoria histórica de la televisión pinera, sé que tuviste muy estrecha relación con el primer corresponsal de la televisión pinera en la televisión grande, la televisión cubana. Y yo sé que quieres hablar de eso. Sí, creo que es importante, porque a veces se habla de la primera corresponsalía o el primer corresponsal de la televisión cubana. No fue ni Noel Otaño, ni fui yo, ni fue Julio Acanda, ni fue ninguno de esos compañeros que han sido muy valiosos en su trabajo y que cada uno ha dejado su huella en el trabajo de información del Noticiero Nacional de Televisión. Fue un compañero que era camarógrafo y que es graduado precisamente de la Escuela Más Revolución. Y llegó a la isla como camarógrafo, porque aquí no había corresponsal del noticiero de televisión. Y entonces él hizo las veces de camarógrafo y periodista al mismo tiempo, porque él no era periodista, pero empezó a hacer las prácticas de periodismo, empezó a escribir, realmente se convirtió en un periodista. Pero es una cosa, me parece que es un ejemplo, me parece, porque era una persona muy integral. Él, por ejemplo, te decía, él
Multifacético, podríamos decir, hacía de todo. Sí, hacía de todo. Por ejemplo, iba a cubrir una actividad y él no usaba transporte como ahora, que nosotros si no tenemos transporte no vamos salimos a... No. Él cogía su bicicleta, iba en la bicicleta, a un lado se colgaba la cámara y la batería, porque eran unas baterías grandísimas, era una cámara de cine, cuando aquello no existía, el videotape es posterior, y filmaba en rollo de celuloide, o sea, era fotografía. Y se colgaba en el otro hombro una grabadora magnetofónica con un micrófono, que era de las grandes, no de las chiquitas que son ahora, esas que usan Mirta Millán, chiquitas, las que usan los colegas de la radio. De la radio. No. Era una grabadora grande de cinta, se la colgaba a este lado, cubría la actividad, regresaba, redactaba para Radio Caribe, hacía su reportaje para Radio Caribe, redactaba para el Noticiero Nacional de Televisión y cogía su propia bicicleta y el rollo de la cámara, lo metía en un sobre, lo introducía en un sobre y en su propia bicicleta iba para el aeropuerto. Se lo daba a un pasajero, cuando aquello había 5 vuelos, se lo daba a un pasajero y llamaba al noticiero, mira, en este vuelo va un sobre para el noticiero. Y así era como llegaba ya. Claro, eso duraba, si el hecho se producía aquí hoy, no salía hasta pasado mañana aproximadamente, porque después de La Habana había que revelar. Acuérdate que era cinta, que era celuloide, era cine, lo que él mandaba para allá, y eso había que hacerle corte y revelarlo. Ese fue el primer corresponsal del Noticiero Nacional de Televisión en la isla. Hoy, José Miguel no es periodista. Él transitó después del ejército y del ejército estudió ciencia jurídica y no está vinculado al periodismo, pero vive y está en Santa Clara todavía. Qué bueno, si él tuviera la oportunidad de saber de que hoy Dagoberto Consuegra lo está mencionando, seguro que se alegraría. Lo menciono porque me parece que es un ejemplo a destacar en la isla. No, y además estamos hablando de la memoria histórica de la televisión pinera, ¿por qué no? Si fue el primer corresponsal que tuvimos aquí en la Isla de la Juventud. En un lugar intrincado, distante varias decenas de kilómetros de la capital pinera, pasaron los embates del huracán Lili 4 trabajadores del faro de Carapachibí. Ahora relatan lo ocurrido de forma muy natural, pero se necesitaba valor para permanecer aquí la tarde y noche del 17 de octubre. ¿Sintieron miedo? Bueno, miedo... Hubo un momento que se sintió cierto temor, pero bueno, estábamos preparados psicológicamente para esto porque estábamos oyendo las informaciones y sabíamos que venía fuerte. Esta instalación, de vital importancia para el tráfico naviero internacional, fue seriamente dañada por la penetración del mar. Según testigos, las olas pasaron por encima de los edificios. La planta eléctrica fue totalmente destruida y el agua arrasó con la cimentación de algunas estructuras. El lugar fue visitado hoy por el primer secretario del partido en el municipio, Roberto García, y el director del grupo de empresas Geocuba, coronel Eladio Fernández, quienes reconocieron el esfuerzo de los trabajadores y ofrecieron su apoyo para resarcir los daños de esta importante instalación. En la isla, Dagoberto Consuegra, Noticiero de Televisión. Pero en lo que me has contado, papá, hay algo que me ha venido a la memoria y tiene que ver, me parece que es un poco satírico, quizás humorístico. Me has comentado de cómo era toda la implementación del equipamiento para hacer televisión en aquella etapa, pero sé que en la capital cubana te decían mantequilla. Ah, sí. ¿Por qué mantequilla, refaladizo, te derretías? ¿Qué tiene que ver? En aquella época las cámaras no son como ahora. Eran unas cámaras grandes, RCA Victor, que pesaban yo creo que más de media tonelada y estaban montadas en un trípode o en un otro equipo que se llama una moto. Había que moverla, se movía por un gato hidráulico. Pesaba mucho, yo era en aquella época muy flaco, muy delgadito, muy delgadito, y a mí me costaba mucho trabajo mover, sobre todo la moto, me daba mucho trabajo moverla, y entonces me inclinaba y la gente me decía, oye, te vuelves toda una mantequilla para mover la cámara esa, porque de verdad me costaba trabajo. Y a partir de ahí me pusieron mantequilla. Esa es la historia de esa puta. Ya siendo periodismo. Te saben todos los apodos de mi vida. Yo lo sé, claro que lo sé, porque te he seguido bien de cerca. Ya haciendo periodismo televisivo, ya has mencionado que fuiste también la representación de la voz pinera en la televisión cubana, como lo fue también Julia Canda, Noel Otaño y este primer corresponsal
que acabas de hacernos la historia. ¿Cómo ha sido el periodismo de Dagoberto Consuegra? Bueno. Te hago la pregunta, ya yo creo que te voy a inducir a algo que quiero. Te hago la pregunta porque creo que estamos como que obligados a hacer transparentemente una comparación de lo que fue la experiencia de tu periodismo como lo es hoy. Así que bueno, vamos. Indudablemente cada época tiene una manera de decir. La manera de decir de hoy no es la misma manera de decir de hace 30 o 40 años. Cuando aquello no existía la tecnología que existe hoy. Ya te ponía el ejemplo de que la noticia salía tardíamente en la isla y se veía, si acaso, algunos planitos, porque no te vayas a creer tú que era una información como las que se hacen hoy, era el locutor en cámara y rodaban por el kinescopio de, no sé, unos segunditos, ya, esa era la información, se veía en blanco y negro, eso era lo que se veía. Bueno, entonces, los medios no eran iguales. Quizás lo que más fuerza tenía en la época en que yo me hice periodista era la radio. La televisión era muy incipiente. Ya te conté la primera vez que se transmitió televisión en la isla. Y además porque en la isla, antes de hacer la torre de televisión, la televisión no se veía. Esa es otra historia, como dice el programa. Luego, al cambiar la tecnología, cambiar los medios, la forma de llegar a las personas, tiene que cambiar también el contenido. Si nos basamos en la idea de que hay una relación filosófica directa entre contenido y forma, influye una en la otra, pues también tiene que variar el contenido. Claro. Me parece que la época es distinta en el contenido también. Hoy las personas en el mundo y bueno, en Cuba, en nuestra propia isla, están mucho más informadas sobre lo que acontece, no solo en la isla o en Cuba, sino en todo el mundo. Claro. Por el acceso que tienen a Internet, porque se comunican con sus familiares directamente a través de los correos electrónicos o a través de los móviles, el teléfono celular que estaba sonando ahorita aquí en el estudio. Es una joya de las comunicaciones. Eso no existía en esa época. Entonces tenemos que adaptarnos. Y esa época de adaptación puede ser en nuestro caso una época muy compleja, o es una época muy compleja, porque nosotros hacemos un periodismo que defiende al socialismo. Y eso no lo podemos perder de vista nunca, jamás. Nosotros, hay un periodista que una vez le echaron en cara de que él escribía por mandato de su partido. Le dijeron, sí, pero usted escribe por mandato de su partido. Y él dijo, no, eso es un error. Yo escribo por mandato de mi corazón. Lo que sucede es que mi corazón pertenece al partido. ¿Me entiende? Nosotros somos periodistas partidistas. Afectaciones considerables en agricultura, la vivienda y otras instalaciones fue el saldo del huracán Lili en su paso por la isla de la Juventud. Hasta ahora se reportan daños que no están totalmente cuantificados en unas 32 caballerías de yuca, boniato y plátano. En el cítrico se calcula que más de 15.000 toneladas de toronja están en el suelo, aunque esta fruta puede ser aprovechada en la industria, por lo que se trabaja en la organización de movilizaciones masivas para su recolección. También se reportan cerca de 900 viviendas afectadas, de las cuales más de 700 presentan daños de cubierta. El servicio eléctrico estuvo interrumpido desde horas de la noche de ayer, pero paulatinamente ha comenzado a restablecerse. Las comunicaciones no sufrieron grandes afectaciones, en tanto se anunció que el servicio de transporte de pasajeros entre el municipio y Ciudad de La Habana quedará restablecido a partir de mañana. Por otro lado, desde horas tempranas se desarrollan las labores de escombreo en la capital pinera, donde se ha hecho sentir la participación activa del pueblo. De todo eso se sale rápido, eso no tiene mucho rollo. ¿Qué hay que hacer para eso? Disposición, y eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, ya pensamos nosotros terminarlo hoy. Vamos a tratar de esforzarnos, a ver si podemos limpiar un poco más el polvo. En la isla, Fernando Fernández, Pedro Luis Abreu y Dagoberto Consuegra, noticiero de televisión. El dueño de los medios, en el caso cubano, es el pueblo.
En este caso lo representa el Estado, pero los verdaderos dueños de los medios de difusión masiva es el pueblo. En otras partes del mundo son privados. Sí. Pero en cualquier parte, sea en Cuba o en cualquier parte del mundo, donde quiera que estemos, se pone en esos medios de difusión masiva lo que el dueño determina. No se difunde otra cosa. Si el dueño es el que dicta la política editorial, y fuera de esa política editorial lo que no esté ahí no va. ¿Me entiendes? En nuestro caso nosotros tenemos nuestra política editorial. Los dueños son el Estado socialista que representa el pueblo. Y en nuestros medios tiene que ir lo que haga bien a la revolución y excluir lo que haga mal a la revolución. Recuerda aquella frase de Fidel ante los intelectuales cuando decía, con la revolución todo, sin la revolución, contra la revolución nada. Igual es para el periodismo. Incluso a veces cuestiones que son susceptibles de críticas. Y uno dice, ¿critico o no critico esto? Porque uno tiene que analizarlo. Y digo, bueno, si yo lo critico, ¿qué logro? A lo mejor el problema no tiene solución. Si no tiene solución, no lo critiques. Hay colegas que a veces critican cosas y no se dan cuenta que eso lo está haciendo por gusto. Porque la crítica es para perfeccionar la forma de pensar de otra persona o las actitudes de otras personas. Bueno, si tú no estás ayudando a nada, ¿para qué lo criticas? Y si estamos hablando de ese trabajo tan profundo, porque tan profundo que debe hacer el periodista, entonces ¿a qué estamos llamados los periodistas hoy? ¿A qué estamos a tratar de solucionar según los intereses de nuestros televidentes, según los intereses, en el caso de la radio, de nuestros oyentes? ¿Habría muchas cosas que criticar hoy? Sí, cómo no. Todo lo que se refiere a cuestiones subjetivas. Mira, te voy a hacer una historia. Cuando yo estaba en Radio Caribe, enfrente aquí había un comedor obrero. Y la comida era muy mala, muy mala, muy mala. Y dos periodistas le hicieron un trabajo. Fue una joya, era una joya desde el punto de vista de realización del programa, del trabajo. Ellos lo combinaron, le pusieron música, decían una cosa muy bonita desde el punto de vista radial. Y yo escuchaba los trabajos críticos antes de salir. Y cuando lo escuché le dije, lo felicito, está muy bien realizado, pero no debe salir al aire así como está. Y me dijeron, ¿por qué? Y le dije, porque me parece que eso es una crítica al sistema de obreros, de comedores obreros. Y ustedes deben criticar a los seres humanos que hacen la comida allí, no al sistema de comedores obreros. Si tú lo pones así, da a entender que en todos los comedores obreros lo que se come es eso que ustedes están denunciando ahí. A una comparación, búscate un comedor que sí es bueno y a la comparación y tú ves cómo el trabajo te cambia. Efectivamente se buscaron otro comedor, era el comedor del Lindre, en aquel momento uno de los mejores. Fueron allí y la gente dijo, no, aquí sí se come bien. Bueno, ¿y qué es lo que reciben ustedes? No, lo mismo que reciben todos los otros comedores. ¿Y por qué es bueno? Porque mire, los cocineros aquí son buenos. Ellos lo hacen bien, le tienen amor a su trabajo y ya aquello. Le dio otra tónica al trabajo crítico, ¿no? Es decir, ya estaba criticando cosas subjetivas de las personas. Conductas inadecuadas. Tampoco me gusta en la crítica hacer generalizaciones. No me gusta criticar desde el punto de vista general. No porque la juventud de hoy, no. Dile quién firma una gente que esté cometiendo una indisciplina. O habla de alguien, disculpa, que está cometiendo una indisciplina, una conducta inadecuada, ¿verdad? A veces veo un trabajo crítico hablando de conductas inadecuadas y lo que tú estás viendo en la calle son gente moviéndose. Pero esa gente que va por la calle son los que están cometiendo las indisciplinas. No son esa gente. No, pero que son muy difíciles de firmar. Está bien, sí, para eso estás tú, búscalo. Más difícil es escoger un combate en la guerra. Numerosas familias en la Isla de la Juventud han expresado la disposición de ofrecer sus viviendas para alojar a los jóvenes que asistirán al 14º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Pensamos que es un gesto más al desarrollo del festival. Y después, bueno, mostrar la solidaridad que tenemos nosotros los cubanos hacia los visitantes, hacia los delegados. Y no es la primera vez que nosotros donamos la casa, esta es la tercera vez que vamos a alojar delegados extranjeros en nuestro hogar y
hasta ahora hemos salido satisfechos porque se han ido sintiéndose como en su propia casa. La mayoría de estas familias del reparto Abel Santamaría en la capital pinera, que ahora ofrecen sus casas, tuvieron su primera experiencia como anfitriones durante el Festival Internacional Cuba Vive. Siempre los hemos acogido como un hijo más porque siempre nos han tocado muchachos jóvenes. Lo que en las 2 ocasiones anteriores nos tocaron 2 estudiantes de periodismo. Vamos a ver ahora qué nos toca. En la isla, Dagoberto Consuegra, noticiero de televisión. Sé que en los finales de los 70, Dagoberto como combatiente llegó a la República Popular de Angola como combatiente, pero esa necesidad de expresar el periodismo cubano te llevó a hacer labor periodística también allí, quizás en medio de las balas de un combate. Sí, algo muy cómico. Yo fundé allá en la unidad donde estaba un periodiquito, digo periodiquito de manera despectiva, ¿no? Porque era... Por las pocas tiradas. A veces teníamos que copiarlo en máquina de escribir con papeles por carbón por detrás, pero circulaba entre las unidades y cumplía su objetivo. Y además colaboré con la revista Verde Olivo Internacional, que se editaba allá en Angola. O Verde Olivo Internacionalista era como se llamaba, en algunas ediciones de la revista. Pero todo el tiempo estuvo como combatiente de las tropas cubanas. Bueno, entonces volvamos a nuestro departamento informativo. De los géneros periodísticos, ¿cuál es el que más amor le tiene Dagoberto? El reportaje. Al reportaje. Me gusta mucho el reportaje y la información. No me gustan los comentarios. Creo que he hecho muy pocos comentarios en mi vida. Quizás no querrá Dagoberto dar su opinión personal. No, no es eso. La doy a través de los reportajes. Es que no sé, no me gusta, no, me parece que es inexplicable el hecho, ¿no? Pero no me gusta. Prefiero siempre tratar los temas, las cosas que me encuentro a través de los reportajes o de las informaciones que tienen mucha fuerza. Y también algunas veces de las crónicas. Las crónicas hago también, he hecho algunas crónicas. ¿Qué reportaje recuerdas con gran pasión? Bueno, recuerdo el reportaje que fue premio en el Festival Nacional de la Televisión en el 2004, 2003, por ahí fue, ¿no? 2002, que además que no lo hemos podido exhibir más porque está borrado, se borró, sí, se tuvo problemas, no se borró, tuvo problemas, la cinta tuvo problemas técnicos y ya se echó a perder, no se pudo... ¿Versaba ese reportaje acerca sobre de la supervivencia de las iguanas en Cayo Iguana tras el paso del huracán Michelle? Ese lo recuerdo otros trabajos, pero además todo el trabajo que hice en agricultura. Tú sabes que durante mucho tiempo yo atendí, era el sector al que más me dedicaba, y la agricultura tiene cosas que son, es decir, a veces la gente piensa que es fácil, no. Lo que sí tiene mucha información y me gustaba el trabajo de la agricultura. Lo recuerdo como algo, las informaciones que hacía, eso lo recuerdo. El Parque de Cometas, que cubre la travesía Gerona-Batabanó, ha sufrido como cualquier otro sector las secuelas del envejecimiento y la falta de piezas de repuesto. El servicio se inició en la década del 70 y todas las embarcaciones sobrepasan hoy los 20 años de explotación. Sin embargo, las llamadas cometas siguen dando señal de vitalidad y aunque parece casi un milagro, el pasado año trasladaron a más de 130.000 pasajeros. Bueno, consuegra, esto ha sido logrado precisamente por el esfuerzo, ¿no? Y los resultados que han venido demostrando los trabajadores nuestros del centro técnico, que a través de un movimiento amplio que hemos desarrollado con el movimiento de innovadores y racionalizadores, realmente han dado respuesta, ¿no?, a las problemáticas que se han venido presentando. Precisamente en el pasado Fórum de Ciencia y Técnica se presentaron varios trabajos relacionados con la recuperación de piezas y agregados para estas embarcaciones, y además también las propias tripulaciones de las embarcaciones han demostrado un interés muy especial en mantener funcionando estas embarcaciones que, como tú bien has dicho, llevan más de 20 años de explotación.
La navegación marítima es el medio más utilizado por los pineros para salvar la distancia entre La Habana y la isla. La prefieren el 80% de los viajeros que entran y salen del territorio. Por esa razón, los trabajadores de Naviera Caribeña tienen el compromiso de mantener funcionando estas embarcaciones hasta que el país cuente con recursos para nuevas inversiones. Bueno, como principio nosotros estamos trabajando fuertemente, todos los trabajadores de la empresa, en función de la técnica que tenemos, tratar de explotarla al máximo y sacarle la mayor cantidad de posibilidades que nos pueden brindar. Ciertamente, bueno, nuestro Ministerio de Transporte y la dirección del país también vienen haciendo esfuerzos por lograr un mejoramiento en los medios para la transportación de pasajeros, pero bueno, todos conocemos las dificultades que tenemos en el orden de financiamiento económico y estamos llamados a que realmente lo que tenemos, explotarlo al máximo y realmente cuando las posibilidades nos lo permitan, bueno, poder introducir otras embarcaciones que pudieran ayudar a incrementar y dar un mejor servicio a los pasajeros nuestros para la isla de la Juventud. Además de estos esfuerzos, la empresa naviera cubana caribeña ha emprendido otras acciones que tienen que ver con el mejoramiento del servicio que prestan a los pasajeros. En los últimos 2 años, la naviera caribeña se ha convertido en una empresa con cierto grado de eficiencia. Sus ganancias en 1996 sobrepasaron el $500,000. Bueno, estamos trabajando fuertemente en el mejoramiento de la atención a nuestros clientes, sobre todo en las terminales de pasaje, en las boleterías, en dar una posibilidad a los clientes que puedan reservar, sobre todo para nuestro barco de pasaje, con un tiempo más prolongado, sus reservaciones de ida y de regreso, ya incluso para todo el año. Y además también en el orden ya de las embarcaciones de pasaje, las lanchas sobre todo, estamos en estos momentos enfrascados en un proceso de mantenimiento. Ya las lanchas a partir de enero del 96, que se le hizo una reparación a cada una de ellas, estamos nuevamente otra vez en el proceso de pintura, mejorando la acomodación de las embarcaciones y además también el asunto de la climatización. Hay una tarea que están enfrentando nuestros tripulantes de la flota y los compañeros del centro técnico de las 3 embarcaciones que tenemos de pasaje, las 3 lanchas, que estén en óptimas condiciones y además hay una emulación fraternal que se ha puesto en práctica de ver realmente qué embarcación, qué lancha de las 3 se va a ganar el derecho a transportar a nuestros delegados al 14 Festival de la Juventud de los Estudiantes. Estos y otros resultados le valieron a la naviera caribeña para obtener recientemente la réplica del Balandro Margarita, símbolo de la emulación especial que desarrollan las entidades del municipio. Dagoberto Consuegra, Isla Visión. Yo digo que la experiencia ha llevado a Dagoberto Consuegra a cumplir roles importantísimos en la labor periodística de nuestro municipio especial. Y quiero que hablemos un poco de la Comisión de Ética, la cual, por supuesto, presidiste por mucho tiempo y a la que todavía... Presido. Exacto. Sí, yo soy el presidente de la Comisión de Ética, ¿no? Me volvieron a reafirmar recientemente, junto con otros compañeros como Noel Otaño, otros compañeros más que formamos parte de la comisión. La Comisión de Ética tiene una gran responsabilidad dentro del sector periodístico porque, como en todas partes, los periodistas tenemos nuestra ética y a veces algunos colegas por desconocimiento, porque son, es decir, por determinadas razones, olvidan esa ética y entonces cometen errores y hay que proceder porque nosotros pertenecemos a una organización. Además, no es solamente desde el punto de vista de la sanción, de la medida coercitiva que se toma con un periodista, sino también de convencimiento, de explicación, ese trabajo que hay que hacer, que es un trabajo paciente. Eso en parte también yo creo que es por lo que me dicen también papá, ¿no? Porque también he hecho eso, ¿no? De estar recomendando cosas y discutiendo mucho. Me gusta la discusión, porque creo que a través de la discusión... ¿Y no lo voy a saber yo? El debate, me parece que el debate, la discusión es el que genera el conocimiento, porque es cuando te hace pensar, profundizar en el tema, pero además recibir la idea de la otra persona. La polémica me parece que es fundamental para el periodista, el debate. Ya, claro. Lo que pasa es que te lo tengo que decir. Lo que pasa es que trata siempre Dagoberto Consuegra de que su idea
piensa él, Sí, así es como te sobresalga. veo, Sí. porque si estamos hablando de discusión, de polémica, de debate, siempre trata Dagoberto Consuegra de que su idea sea la que perdure, y me parece que no es así porque los tiempos han cambiado. Claro. Y sabes por qué te lo digo, pero bueno, es enriquecedor siempre dialogar y estar cerca de Dagoberto Consuegra. Hay un detalle que no quiero dejar pasar por alto aquí en el programa, ¿te acuerdas? Y es que estuviste vinculado a la cultura en nuestro municipio especial, sobre todo porque lograste premios importantes. Y en la primera edición tengo el conocimiento del certamen literario Mangles Rojo. Fuiste premio en el género cuento. Sí, eso fue en el año 83, 84. Bueno, fue la primera edición del concurso Mangles Rojo. Yo obtuve el primer premio en cuento. En la segunda edición, que se hizo 2 años después, mención. Y después fui jurado en 2 o 3 oportunidades. Ya, esa es mi labor en Mangles Rojo. Y sé que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque quiero, para ir cerrando este diálogo hoy, aunque estás ya jubilado, sé que sigues bien cerca de la labor periodística en nuestro telecentro Isla Visión, y tienes como propósito desde casa dedicarte o rescatar esas ansias de escribir que tiene Dagoberto Consuegra. Además, no voy a dejar el periodismo. Lo sé. Sí, estoy cogiendo un respiro para reiniciar, si me dan la oportunidad. Claro que sí. Y también, por supuesto, estoy tratando en estos últimos años en que uno está más liberado, organizar la vida para poder hacer algunas cosas. Por ejemplo, ese cuento al que tú hacías referencia es un cuento de una colección que yo empecé a escribir hace muchos años, referida a Angola. Y ese cuento que cogió que fue premio del Mangles Rojo, el objetivo sería hacer una compilación de ese y otros cuentos, y algunos que están pensados pero que no están escritos todavía, y que podrían formar parte de un libro. Y trabajar en algunas cosas también. Tengo pensado trabajar en la historia de la radio y la televisión en la isla y profundizar en esos temas que me parece que son interesantes. Recientemente hay un libro que publicó un escritor villaclareño, José Antonio Fulgueira, que entre paréntesis vienen estos días aquí a la isla, y habla sobre la historia o sobre el quehacer del periodista en provincia. Y me parece que sería muy interesante para los periodistas de la radio y la televisión y para todo el personal que trabajamos en los medios, contar con algo en el que tuviera compilada la historia de la radio y la televisión también en forma de un libro en el caso específico de la Isla de la Juventud. Escucha la pregunta que te hago, no quisiera despedirme. Siempre conversar con Dagoberto Consuegra es muy alentador. ¿Crees que existirá nuevamente en el telecentro Isla Visión al transcurso de los años otro papá? Sí, como no. Tú pudieras ser una mamá. Hablo de un papá. Sí, pero pudiera ser mamá. Con tus propias características. Sí, como no. Digamos, fíjate que tú empezaste muy jovencita el trabajo en la radio y transitaste ya por la televisión, es decir, por la radio, después por la televisión, y se te va a ir acumulando esa historia. Estás ahora participando también en la conducción del programa, algo muy importante para el periodista también, porque el periodista lo que hace es escribir, pero también puede participar en otras. Y me parece que sí, que pueden existir varios compañeros, los cuales, por el tiempo que llevan, por su experiencia o por el trabajo que han hecho en la capacitación de otras personas, que se le pudiera llamar papá, incluso hasta abuelo. Ay, qué bien. Yo quiero quizás a lo mejor tú eres una abuela. Ay, bueno, vamos a ver si llego a acumular esa cantidad e inmensa historia que hoy papá nos ha legado. No me ha preguntado, aquí pero en me el parece que es telecentro. importante. Yo, ahora que hablaste de premio ahorita, yo hace unos años recibí también el premio por la obra de toda la vida. Exacto, algo muy importante. Fuiste el primer colega de la prensa en recibir ese premio por la obra de toda la vida, de gran importancia sobre todo para el trabajo periodístico. Fíjate que en cualquier momento lo puedes recibir tú, de aquí a 20 años. Cuando sea la mamá del telecentro, claro, entonces. Sí, quiero que nos despidamos con un beso y un abrazo. ¿Puede ser? ¿Me lo regalas? No, sí. Gracias por toda esa valiosa experiencia que nos dejas en el telecentro, papá.
Todos los días los reporteros salen en busca de la noticia. Lo cotidiano cobra dimensión. La realidad se hace pública. Al límite del suceso. Su noticiario del día. Buenas tardes. Se quedó sin ropa el chivo es uno de los tantos videoclips que ha realizado Michael Jorge Pascual al talento musical pinero. Pero sabemos también que su inclinación por el videoarte lo llevó un día a realizar Evagación, un acercamiento al proyecto de modas Carapachi Bay, que por esos días realizara el body art, una de las expresiones de las artes plásticas. Esta es nuestra propuesta de hoy.
¿Te acuerdas de aquellos tiempos cuando las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Pim, pom, bote y fuera. A la era verdadera. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando jugar al cometierra, a las bolas, a los tiros, eran nuestros sueños realizables? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Búsquenos dentro de 7 días en este mismo canal a la misma hora. Hasta entonces.